a todos los que nos acompañan, a todos y a todas los que nos acompañan en esta segundo día de actividades de nuestro Congreso Nacional Género y Currículum, construir la igualdad en y desde espacios escolares. Me parece que este congreso es pionero en su tipo, particularmente en el IPN, y el día de hoy nos convoca un panel de especialistas que se denomina Desafíos de la transversalidad curricular de la perspectiva de género en las instituciones de educación media superior. Este panel está, digamos, compuesto por 3 especialistas, todas ellas que pertenecen al Instituto Politécnico Nacional y que desde su propia visión, desde su propia expertise, nos van a compartir como reflexiones y cuestionamientos en torno a estos desafíos. Ellas son la doctora Silvia Ochoa Ayala, profesora del CECIT 7, la maestra Norma Ivonne Ortega Zarazúa, ella es coordinadora de la red de género del CECIT 19, y la licenciada América Hernández Arias, coordinadora de la red de género del CECIT número 2. Más adelante voy a ampliar un poco la semblanza de cada una de ellas. Lo que yo quiero poner en contexto un poco es el objetivo que nos convoca en este panel, y no es otra cosa que reflexionar en torno a las implicaciones y desafíos teóricos, éticos, metodológicos y operativos que conlleva la incorporación de la perspectiva de género como un eje transversal en el currículum de nivel medio superior en México, y de manera muy particular en los programas académicos y unidades de aprendizaje en nuestro Instituto Politécnico Nacional. En este sentido, me parece que este panel podrá darnos como muchos visos hacia dónde podemos ir trabajando la parte de la transversalización de la currícula, sobre todo aquí en el Instituto Politécnico Nacional. La dinámica de este panel es la siguiente. Hay una serie de preguntas que nosotros hemos realizado que se van a seccionar en 4 rondas. Nuestras panelistas tienen un máximo de 8 minutos, para dar respuesta a esta serie de preguntas. Son 4 rondas, como ya lo comentábamos. Cada una va a aperturar una ronda, y lo que se trata es más bien de un diálogo entre ustedes, y si hay alguna pregunta que dentro de nuestros participantes pudiera servir también como detonadora, con gusto, al final de la discusión podemos dar apertura para este diálogo con los participantes. Bueno, en este sentido, me voy a permitir leer las semblanzas de nuestras panelistas, si me pudieran apoyar para que ellas mismas puedan estar en la pantalla y ubicarlas. América Hernández Arias es licenciada en Psicología Laboral, egresada del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional. Ha cursado distintos diplomados en Derechos Humanos y Promoción de Derechos Humanos para construir relaciones de paz, tanto en el IPN como en la CNDH. También ha tomado talleres y cursos de grafología, cursos y talleres de género por la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y por el Centro Universitario de América y Centro de Estudios Especializados en Psicología y Ciencias Forenses. Además, ha tenido actualizaciones en la elaboración de informes psicológicos. Forma parte desde el 2014 de la red de género. Es docente universitaria en la licenciatura de Pedagogía, Psicología, Criminología de la Universidad Tecnológica del Puerto y también de la Universidad Madre Teresa de Calcuta de Tepic, Nayarit, en su modalidad en línea. Bienvenida, América. Muchas gracias por compartir tus saberes. Sí, muchas gracias. Bienvenidos a esta ronda. La doctora Silvia Ochoa actualmente se encuentra en formación postdoctoral en el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAL. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el CINVESTAB del IPN, del Departamento de Investigaciones Educativas. Es maestra en Psicología Social por la UNIDES de Puebla. Tiene una especialidad en Políticas de Trabajo de Cuidado con Perspectiva de Género por Flaxon, Brasil. Es especialista en competencias docentes para el nivel medio superior por la Universidad Pedagógica Nacional. Además, es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México
Entre sus distinciones más recientes tiene la presea José Santos Valdés de Educación Media Superior, otorgada en 2021 por el Congreso de la Ciudad de México, doctor honoris causa por la Honorable Academia Mundial de Educación en 2021 de Perú. Ha hecho unas estancias de investigación en el Centro de Investigaciones sobre Género y Mujeres en la Universidad de Granada en España. Ha escrito diversos artículos, capítulos de libros y ha participado y coordinado en proyectos de investigación. Entre los más destacados, solamente extrajimos algunos porque era impresionante el currículum, entonces una disculpa por eso, doctora. Sus artículos más recientes es Ser joven estudiante y soldadora, experiencia en la funcionalidad diversa en 2022, las y los jóvenes confinados, tensiones genéricas cotidianas durante el encierro estudiantil en 2021, orientación vocacional entre el deseo, el contexto y la historia, voces y silencios en 2017, y sus libros De Garza, Águilas y Ave Fénix, que me parece un título impresionante, en 2019, la experiencia de género entre los jóvenes politécnicas, la técnica y lo egresado y lo esperado, perdón, por la patria. También un título interesante. Habrá que revisar estos libros, doctora, por ahí luego nos comparte, de 2021. Muchas gracias, doctora Silvia, por ser parte de este panel. Finalmente, la maestra Norma Ivonne Ortega Zarazúa estudió la licenciatura en Filosofía en la FES Acatlán y la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias. Por sus primeros estudios fue galardonada con la presea a la excelencia académica Gavino Barreda en 2009. En el 2012 ingresó a la maestría en Filosofía en Ciencias de la UNAM, de la cual se graduó con mención honorífica. Además, su trabajo recepcional obtuvo el premio a la mejor tesis de maestría en filosofía que otorgó la Asociación Filosófica de México en 2016. Actualmente es candidata a doctora en filosofía de la ciencia. Durante sus estudios de doctorado ha indagado en torno a la noción de la realidad en la obra de Paul Feyerabend. A partir de los resultados de esta investigación ha participado en diversos coloquios de filosofía y también escribió Elementos para una genealogía de la ciencia a partir de Paul Feyerabend, espero haberlo pronunciado bien, trabajo que ganó el premio de ensayo otorgado por Seward Analytic México en 2019. Norma Ortega ha sido integrante de diversos grupos de investigación, entre los que destacan el Seminario de Epistemología de las Ciencias de la Salud, dirigido por la doctora Atocha Aliceda, en donde profundizó en el estudio de las metáforas de la tuberculosis y la COVID-19 a partir de la obra de Susan Sontag. Actualmente es asistente de investigación SNI nivel 3. Es integrante del proyecto de investigación Experiencia, Experimentación y Explicación en Filosofía e Historia de la Ciencia, que se celebra en la Facultad de Filosofía y Letras y que es dirigido por la doctora Fernanda Samaniego. También forma parte de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, en donde ha compartido sus resultados de investigación en materia de género y ha colaborado en diversas ocasiones con el proyecto Lógica MX, en donde ha elaborado videos de divulgación y difusión de diferentes temas asociados a la lógica. Por otra parte, ha participado en la organización de diferentes coloquios, talleres y encuentros de filosofía y de problemáticas asociadas a la perspectiva de género, entre los que destacan el primer taller para mujeres en la licenciatura en filosofía que organizó Seward Analytic México en colaboración con la FES Acatlán y la Facultad de Filosofía y Letras, así como la Universidad Panamericana. Finalmente, Norma se desempeña como profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el CSIC 19 Leona Vicario, Tecámac de IPN, en donde imparte las asignaturas de Filosofía de la Ciencia, Seminario de Problemas de Filosofía en la Ciencia y Filosofía 1 y 2, respectivamente. Asimismo, funge como coordinadora de la Red de Género Leona Vicario y como persona consejera para atender el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual ante el Comité de Ética del IPN. Bienvenida, Norma, un gusto compartir con todas ustedes este panel. Y sin más, ya comentamos la dinámica, entonces cada una tiene 8 minutos máximo para expresar sus experiencias en torno a las preguntas detonadoras. En este sentido, la primera ronda será aperturada por América, luego será la doctora Silvia y cerramos con Norma. La primera pregunta es, ¿qué implica la perspectiva de género como un eje transversal en el currículo y no como un tema aislado? Desde su perspectiva,
¿Consideran relevante incorporar dicha perspectiva en el currículum de la educación media superior en México? ¿Y por qué? Esa sería como las preguntas detonadoras. Adelante, América. Ok, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Pues bueno, para incluir la perspectiva de género mediante el diseño y desarrollo curricular es sin duda un gran reto, porque finalmente en esta elaboración de planes y programas de estudio en las propias instituciones, y más en este caso la que son media superior, hay que incorporar la perspectiva de género, pero pues también va a requerir que en estas propias instituciones genuinamente consideren también esta parte pertinente, porque sí, si bien en este sentido podemos incluirla, pero pues que también estén en esa parte de la convicción que va más allá de una mera acción políticamente hablando, que sea más o menos que digas, esta parte es correcta. ¿Por qué? Porque dicho de otra forma, podríamos incluirla, pero esta perspectiva de género nada más es convertir una estrategia de manera inteligente, creo yo, y no solamente que yo vea como garantizado el cumplir con un estatuto o como una solicitud que por ahí me hicieron. Y realmente lo que buscamos es que se vaya garantizando que a nivel media superior en la educación sea un englobe más general, ¿no? Porque a la vez, pues sí tenemos esta equidad de los sexos, pero también ese derecho de las mujeres y de hombres a ser diferentes, cada uno desde su propio ámbito de competencia. No es solamente decir, pues sí, estoy educando a estudiantes, sí, estoy trabajando con alumnos, sí, son personas, son sujetos, pero también tengo que saber desarrollar más capacidades, tengo que participar con ellos y tengo que ver que desde los diferentes ámbitos de competencia que cada uno puede alcanzar, tenemos que ver que su vida pueda ser en particular plena, ¿sí? Porque finalmente resulta como bastante fundamental el que la perspectiva de género sea como más visto como un principio pedagógico que creo hoy se pudiera ver o manifestar en estos momentos y que bueno, dentro y fuera de las aulas no solamente se quede como con la buena intención de que lo queremos incluir, lo quiero agregar, porque a lo mejor ahorita es un tema de auge, de moda, ¿no? La realidad es que sí tiene que trascender. Se ha quedado en los intentos, se ha quedado como, pues vamos a hacer este actuar público de decir, bueno, sí estamos metiendo dentro de nuestros contenidos, pero la realidad es que en las planeaciones académicas yo no veo más que en las buenas intenciones de algunos, más no de todos. Entonces, creo que ahí yo veo de manera relevante que se tiene que incorporar esto, no solamente que quede en esta parte de que pues suena bonito, suena agradable, es interesante que pueda yo ver que hay hombres y mujeres y que sabemos definir a cada uno y bueno, y entonces dentro de las aulas, dentro de nuestro propio experiencia, digo, lo veo, hay maestros que desde dentro de mi propia unidad académica han tenido la buena intención de trabajarlo, lo han querido incluir, pero en algunas ocasiones, como no tenemos esta parte de la experiencia de cómo trabajar la perspectiva de género, pues me quedo con el intento, ¿no? Y entonces, si dos o tres están interesados en incluirlo, ya lo intento un semestre, el siguiente a lo mejor me inclino por otro tema y la idea de la transversalidad es ir cobijándonos, ir abarcando en qué espacios, en qué áreas sí se puede, en áreas de aprendizaje que creo yo puedan sumar, ¿no? Si hay, por decir, ejes temáticos que nos guían y nos dicen, a lo mejor hay una población dentro de las escuelas de medio superior que están teniendo un índice fuerte de a lo mejor embarazos adolescentes, bueno, ¿a dónde? ¿En qué materias pudiera yo abordar los temas? ¿Cómo sensibilizar a estos jóvenes? Si estoy teniendo en ciertas unidades académicas un problema de drogas, bueno, también a lo mejor en ese lenguaje incluyente también tengo que preparar a mis profesores, pero luego desafortunadamente creo que nos falta mucho esta parte, ¿no? A lo mejor desde la sensibilización, desde los propios, nuestras autoridades escolares, digamos desde la cabeza hasta ir
llegando a los demás, porque muchas veces es como una queja, o no si es queja, pero sí como la recomendación que muchas veces nuestras autoridades educativas nos permiten o nos hacen saber, bueno, pues sí, está padre la perspectiva de género, está interesante el tema, sé que hay mucho por construir y sabemos que tenemos que seguir teniendo más desafíos, pero todas se quedan buenas intenciones. Entonces, yo creo que no es un tema aislado, es un tema que hoy por hoy está teniendo más realce, más interés. Necesitamos incorporar esta parte en el currículum, que a lo mejor no sé si lo vamos a ver realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el rediseño de planes y programas, bueno, estamos teniendo avances, creo, a cuentagotas, espero no equivocarme y mis demás colaboradoras me podrían a lo mejor decir, pero la realidad es que vamos pues paso a paso. No es fácil el desarrollo de los planes y programas. Hemos tenido avances en el sentido de que, bueno, el desarrollo curricular en estos momentos ya no es como en los tiempos pasados. Hoy por hoy hay una flexibilidad un poquito más amplia. Anteriormente no, anteriormente todo recaía mucho en el docente. Entonces, y aún así creo que seguimos en esa misma dinámica, en esa misma eje de explorar y de entender muchas situaciones que creo todavía estamos pues en esa búsqueda. En estos años que llevo en la red de género, sí me ha tocado presenciar, ver que todavía hay docentes que no les llama la atención esta parte, no lo ven necesario porque finalmente le dan más importancia a los contenidos que ya vienen en sus propios planes. Pero, ¿qué pasaría si un docente cambia su perspectiva, si lo empiezo a sensibilizar, si empiezo a ver lo interesante que es agregar esto a estos contenidos que a lo mejor se prestan en algunas de sus materias? Yo creo que desde ahí pudiéramos ver y tener pues muchísimos más avances. Realmente ahorita creo que es difícil, pero no imposible. Creo que es un reto que tenemos día con día. Y bueno, eh, creo yo que también nos basamos muchamente o meramente pues en lo que es políticamente correcto, ¿no? Nada más me baso en mi propio plan de estudios, en lo que aparece en mi lista de materias o lo que viene en mi contenido de aprendizaje, pero en ocasiones, ¿qué pasaría si yo docente incluiría esta parte como un tema que a lo mejor pudiera yo incluir, ¿no? Y que me pudiera a mí servir en esta parte, ¿no? Porque a veces sí sé que mi plan y programa ya me lo dieron, ya lo tengo que desarrollar, yo desarrollo la materia, yo desarrollo todo esto, pero a veces, ¿qué pasa cuando a veces tenemos a presentar, bueno, pues es que para quitarme de paso presento un trabajo y así lo dejo? Y cualquier cosa lo traigo a tema y no lo tengo como el sustento, ¿no? Hoy por hoy, hay muchos temas que ya los jóvenes ya no se quieren quedar como con las puras dudas o preguntas, ya van más allá y cuando el maestro no sabe responder, entonces es ahí donde buscan al experto. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a decir cómo es esta parte de la perspectiva de género? Tengo estudiantes que están interesados y no tengo esta sensibilización, no tengo esta capacitación, entonces creo que por ahí pudiéramos tener grandes avances, capacitando a nuestro personal, a los compañeros docentes, a nuestros funcionarios y obviamente todo va bajando, ¿no? Y obviamente la idea es seguir creciendo. Sé que es un reto, pero creo yo que en algún momento yo he tenido la oportunidad de trabajar con mis docentes desde mi trinchera y he tenido la bondad y la oportunidad de que muchos de ellos constantemente me estén solicitando esta réplica, de decir, bueno, hay contenidos que se prestan y en este semestre podremos trabajar esta parte. No sé, ¿tienes algún tema, alguna propuesta? Y entonces es ahí donde pudiéramos ver si se puede adecuar a su plan o programa que trae de aprendizaje. Eh, por mi parte, eso sería todo en esta pregunta. Muchas gracias, América. Agradecemos mucho.
Me encanta esta parte que tú mencionas sobre el principio pedagógico de la perspectiva de género. Me parece que eso es fundamental y que es una situación que tenemos que tener claro, ¿no? Y como lo decías bien, más que una situación de una normativa que debe de cumplir las instituciones de educación superior para incorporar la perspectiva de género, me parece que tiene que haber convicción y además voluntad política, y me parece fundamental. Doctora Silvia, adelante, por favor. Pues muchas gracias de verdad por estar aquí con ustedes. Es un placer, de verdad, tener la oportunidad de poder convivir y compartir ideas. Bueno, pues miren, me gustaría iniciar pensando el currículum contemporáneo como una construcción que históricamente se ha transformado con los fines del contexto socioeconómico por el que va transitando. Entonces, veamos, por ejemplo, la mirada, a esto le voy a dedicar un tiempo muy corto, no se preocupen en mucho de eso, pero sí quisiera mirar el currículum en este movimiento. Tenemos a Debbie aquí con la democracia, con la funcionalidad, luego fíjense, a Bobby, planes y programas, actividades específicas, la tecnocracia. Creo que con esto vamos nosotros como que tomando elementos para ir mirando cómo va caminando el currículum. Luego nos encontramos con otra mirada un poco más integradora, la de Tyler, con la escuela, con los fines de la escuela, experiencias, organización y evaluación, para encontrarnos con Steenhouse, que él va a promover la idea de un profesor investigador. Noten cómo de este asunto de promover una escuela que nos va a dar, digamos, determinados objetivos para los chicos, vamos a empezar a pensar en un contexto más amplio. Luego tenemos el currículum crítico, donde Giraud, McCallen, Kemi son algunos de los representantes y que enfatizan la crítica sobre el papel de lo escolar en la reproducción social e ideológica que está dado a partir de la hegemonía. Tenemos también a nuestros compatriotas, digamos, y hablo así, porque la gente del sur es nuestro compatriota, también nuestros compatriotas. Y tenemos, bueno, a estos teóricos que van también a cuestionar el papel curricular como una forma de generar justicia social e integración en el conocimiento. Y entonces, bueno, vamos a tener desde justicia propiamente, cuestiones epistemológicas muy fuertes como las que plantea Estela Quintar, y bueno, algunas otras que vamos a ir tomando para pensar el currículum como una aspiración de proponer una toma de decisiones en las y los educandos que deberá tomar en cuenta las articulaciones complejas entre la producción de conocimiento, los momentos y las tensiones históricas, así como las necesidades situadas y colectivas de la comunidad a la que atiende. Aquí esta pequeña cita de Giraud, y fíjense cómo nos habla sobre los silencios estructurales, es decir, el currículum no solo es el contenido producido, sino también esos silencios estructurales. Y entre esos silencios estructurales va a estar la posición de género mirada pues desde otro lado de producción patriarcal, donde va a oscurecerse, a desdibujarse y además se van a incluir los mensajes ideológicos, ¿no? Que dan forma y contenido al conocimiento en la escuela. Para ello, bueno, pues está toda la práctica que podemos tener. En esta lámina, déjenme decirles que me tomé el atrevimiento de traducir la, eh, la matriz de interseccionalidad de Patricia Hill Collins. La traduje un poco pues para que fuera un tanto didáctica, pero fíjense muy bien en cuanto al ojo que va a mirar todo esto. En el ojo del privilegio es el ojo patriarcal. Y todo lo que está abajo, todo lo que Patricia Hill Collins denomina como opresión, como resistencia, fíjense, todas estas características están en falta
en falta respecto ¿a quién? A la posición y lectura y ojo patriarcal. De tal forma que, bueno, ella didácticamente nos muestra esto, y creo que en México y en Latinoamérica pudiéramos seguramente incluir algunos otros ejes. Ella lo pone así de esta manera para mirarlo, pero yo creo que en la realidad el asunto es un tejido que va a ganar densidad en la medida en que las personas van teniendo mayor cantidad de desigualdades o bien de privilegios. Entonces, es aquí donde una mirada de género, una perspectiva de género, nos permite justamente entender, porque si hablamos de justicia social en un currículum, en una educación que va a promover justamente esta justicia social, tendríamos que ver este tipo de tejidos. Entonces, la perspectiva de género como una mirada integradora que provee la posibilidad de mostrar indicadores poco favorecidos, invisibles o desdibujados, potencia el análisis de las diversidades con el fin de buscar la justicia social, que por supuesto incluye la igualdad de género y de otras condiciones de desigualdad. Epistemológicamente, la perspectiva de género en la ciencia y la tecnología, es la producción científica que tenemos en el nivel medio superior, claro, en el nivel de la apropiación primera. En otros niveles hay otro tipo de producción. Pero bueno, esta perspectiva promueve dar lugar a los saberes que incluyen la experiencia como fuente de conocimiento. Ojo, que aquí vamos a empezar en el asunto epistemológico. O sea, ¿a qué le voy a dar yo peso? ¿Sí? Recuerden ustedes que el asunto de la objetividad, la universalidad y la neutralidad son lo que guía el método científico. Entonces, la perspectiva de género va a enriquecer justamente tomar la experiencia como fuente de conocimiento, las emociones, la sensorialidad, la repercusión colectiva de la intervención, por ejemplo, al ambiente y al conocimiento en general, los sentidos éticos del trabajo en laboratorios y talleres y, por supuesto, el lugar del poder que se tiene en toda esta producción. Entonces, neutralidad, universalidad y objetividad se van a poner en cuestión justamente con una mirada de este tipo, ¿no? Hasta el momento, ya hablando propiamente del bachillerato, hasta el momento la formación previa al bachillerato que las y los jóvenes reciben se ha enfocado en formar con una mirada fraccionada. Pese a que se han hecho intentos por hacer integraciones, sí seguimos observando esta falta de integración. De ahí nos encontramos y damos continuidad a una forma de pensamiento que prima la especialización, ¿sí? Que prima este asunto de lo muy, muy específico, de lo que es disciplinario sobre otras cosas. Y entonces la producción patriarcal jerarquiza estos o ciertos conocimientos que son de esta manera, pues, en cuanto a esta objetividad, universalidad y neutralidad, haciendo visible determinada fracción de la realidad. En esta realidad, la posición femenina y de otros actores que bien pueden estar representados en esta parte inferior con todo el tejido que se puede formar, mantiene poca agencia, poca visibilidad, por lo que la perspectiva de género permitiría esa complejización del conocimiento, abordando aspectos del entorno que se omiten porque no tienen lugar. Entonces, bueno, creo que esto nos puede apoyar un poco a ver por qué se le da un ojo a una cosa y a otra. Y por qué entonces en México, justamente, ya, y no solo en México, me atrevo a decir que en muchas partes de nuestra región, la forma del pensamiento de esta naturaleza rígido se puede enriquecer rompiendo a través de una perspectiva de género e introduciendo otro tipo de conocimientos. Hasta aquí, perdón, si me extendí. Gracias. Muchas gracias, doctora Silvia.
Me parece extraordinaria esta que hace sobre cómo la perspectiva de género es una mirada integradora y sobre todo cómo parte de la experiencia como fuente de conocimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque somos un instituto donde particularmente lo que es la ciencia básica, las tecnologías, somos disciplinas que se rigen por estos saberes o estos métodos científicos. Entonces me parece fundamental rescatar esta perspectiva de género y partir del conocimiento y de la experiencia misma del sujeto como tal, ¿no? Muchísimas gracias. Norma, adelante, te damos la palabra. Bien, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación a participar en esta charla tan interesante. Antes de abordar la pregunta, me gustaría comentar algo sobre estos ejes interseccionales de opresión, ¿no?, que nos presentó la doctora Silvia. Me pareció como bastante interesante, ¿no?, ver cómo en oposición, ¿no?, al inglés como la lengua privilegiada, el inglés como segundo idioma. Creo que eso no abona en nada, ¿no?, a verla justo como privilegiada. Parece, ¿no?, que quizá allí habría que cambiar algo y decir que ni siquiera no tendríamos que aprender el inglés como un segundo idioma si no queremos hacerlo, que todas las lenguas, ¿no?, son igualmente portadoras de conocimiento y que no necesitamos expresarnos en una de ellas. Pero bueno, ese es como un comentario marginal, ¿no?, que me llamó mucho la atención de estos ejes interseccionales que mostraba. Y bueno, yo quisiera comenzar recordando algo, ¿no? En el 2019, y de esto estuve como más enterada por las pláticas, ¿no?, que en su momento dio Gabriel Vargas Lozano en el Seminario de Filosofía Mexicana que dirigía la doctora Rovira. Bueno, en el 2019 hubo una reforma, ¿no?, al artículo 3º constitucional. Y esta reforma continúa, ¿no?, continúa garantizando la educación en nuestro país como un derecho, pero añadió algo que en aquel momento no era como de mi interés, y ahora lo es aún más, ¿no?, o lo es como de manera interseccional. ¿Qué es lo que dice una parte de esta reforma? Nos dice que los planes y los programas de estudio deben tener perspectiva de género y también una orientación integral que incluya el fomento de las humanidades, las artes, los deportes, la educación sexual, la educación reproductiva y otras, ¿no? Esta reforma, creo yo, es un elemento constitutivo, ¿no?, en las discusiones que tenemos acerca de la transversalidad de la perspectiva de género en el currículo de la educación media superior. Pues, para contestar, ¿no?, como a la pregunta que nos formularon al inicio, no solo es relevante incorporar esta perspectiva en nuestro currículo, sino que es un derecho. El problema, ¿no?, creo que pensándolo así se desplaza, porque ya no se trata, ¿no?, de pensar si es o no relevante integrar la perspectiva de género. Al ser un derecho, pues creo que la pregunta, ¿no?, tiene que ser cómo vamos a garantizar ese derecho, no si vamos o no vamos a garantizarlo. Y esto lo menciono no por una cuestión de corrección política, ¿no? América creo que nos decía con bastante razón, ¿no?, que tendríamos, ¿no?, que incluir la perspectiva de género en nuestro mapa curricular, no tanto por una corrección política o porque sea el tema de moda o porque es de lo que todo el mundo está hablando ahorita y tenemos que incluirlo. No, no va por ahí el asunto, ¿no?, sino me parece que sí debemos atender como esta parte legal, ¿no?, de la inclusión de la perspectiva de género en la currícula por una justicia histórica. El hecho, ¿no?, de que se haya aprobado esta reforma, ¿no?, que se haya discutido en el Congreso, que haya habido muchas reuniones, ¿no?, para poder aprobarlo, dice mucho también de las luchas que están ahí detrás. Y garantizar, ¿no?, la educación con perspectiva de género se tiene que entender, creo yo, al menos en una de sus dimensiones, sí, como un derecho que se ha logrado a través de una serie de luchas y una serie de discusiones y problemáticas en las que muchos actores y actrices, ¿no?, han estado involucrados. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, el ámbito escolar, ¿no?, es un ambiente o un ámbito como bastante ambivalente, por no decir dialéctico, ¿no?, porque por un lado, en él adquirimos gran parte de la formación que guía nuestras acciones, incluidos nuestros prejuicios, nuestras formas de interpretar, ¿no?, que muchas veces pueden resultar sexistas, ¿no?, capacitistas, clasistas o racistas. Pero también es en el ámbito escolar en donde nosotros tenemos herramientas
para criticar la formación que ahí mismo hemos adquirido. Yo recuerdo, y aquí perdónenme por ser anecdótica, que uno de mis profes de la preparatoria nos decía que nosotras las mujeres podíamos estudiar lo que quisiéramos, porque al final pues, nos íbamos a casar y nos iban a mantener. Y también me acuerdo que mis primeras lecturas sobre feminismo se dieron por recomendación de una profesora de la universidad. Y bueno, ¿por qué traigo a colación esta anécdota? Porque los ámbitos educativos, como decía, ¿no? Son ambivalentes. No solo nos están formando, también nos brindan elementos para reformarnos, para deformarnos y para revolucionarnos. Y es justo por esta razón que los podemos concebir como espacios de transformación en los que conocemos nuestros derechos y libertades en los más variados sentidos. Y por ello creo que uno de los mayores retos que enfrentamos en estos ambientes consiste en reducir las brechas de género, las brechas, perdón, primero en general, que impiden que todos los agentes educativos, y me refiero por agentes educativos a los estudiantes, los profesores, los editores del libro de texto, los funcionarios, etcétera, o sea, que todos ellos adquieran, ¿no? Y gestionen y produzcan el conocimiento de una manera efectiva. Y no me refiero, como les decía, no solo a las brechas en general o a las brechas económicas, ¿no? Que por sí mismas son materialmente devastadoras, sino fundamentalmente, ¿no? Y sobre todo me refiero a las brechas de género. En este sentido, incorporar la perspectiva de género en el currículum de la educación media superior ayuda a reducir esta brecha, pero también constituye, y aquí sigo un poco a Azucena Solís Sabanero, constituye un imperativo de justicia social, en tanto que ayuda a las niñas, a los niños y a los adolescentes a apreciar la diversidad como un elemento de enriquecimiento personal y humano. Y también nos permite cuestionar la falta de oportunidades educativas que han tenido las niñas, las mujeres y las personas LGBT. Sabemos, ¿no?, que esta falta de oportunidades educativas ha limitado históricamente la plena incorporación y también la contribución de estos grupos a la sociedad mexicana en la educación. Y aquí, disculpe, ¿no?, si de pronto me refiero como solo a estos grupos, pero sabemos, ¿no?, que la educación también está atravesado por estos sesgos de género y sabemos, ¿no?, que de pronto qué difícil es para los grupos de mujeres, para los grupos LGBT, poder, ¿no?, moverse con la misma libertad, ¿no?, que lo hacen, por ejemplo, los varones en los ámbitos educativos. Y bueno, por otro lado, no podemos negar, ¿no?, que habitamos sociedades cada vez más violentas y que esta violencia también se encuentra en nuestras escuelas, en donde constantemente se reportan casos de acoso, de hostigamiento, de discriminación sexual, ¿no?, y otras. Y estos casos, lo sabemos, pueden ser causa de deserción escolar, máxime cuando son mal atendidos, ¿no?, por una falta de atención con perspectiva de género. Y con esto quiero decir, y con esto voy a cerrar mi intervención, que la perspectiva de género debe ser considerada como un eje transversal y no aislado, pero no solo en el currículum, ¿no?, de la educación media superior, sino en todos los aspectos que van a involucrar gestionar el conocimiento en nuestros centros educativos, porque de nada serviría que el currículum se generice si nuestros funcionarios, nuestros personales como de apoyo, no docentes, no cuentan con una sólida educación en perspectiva de género también. Y bueno, esta creo yo, ¿no?, que sería una verdadera transversalización de esta perspectiva y también creo que nos ayudaría a garantizar la inclusión, ¿no?, de la perspectiva de género en el currículum como un derecho. Muchas gracias, Norma. Extraordinaria las reflexiones que nos dejas en torno a esta situación de la perspectiva de género como un derecho. Y efectivamente me parece que de acuerdo contigo, ¿no? No solamente tiene que ver la incorporación o la transversalidad de la perspectiva de género en el tema curricular, sino tiene que ir en todas las acciones que nos implican como institución educativa, ¿no? Entonces, me parece fundamental y sobre todo todos estos elementos que compartes, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo de que si bien el espacio escolar es un espacio socializador, pero también es un espacio transformador y creo que
tenemos que trabajar con los estudiantes, pero también con todo el personal que está aquí. Sin la colaboración de todos, me parece que esto quizá pueda ser un poquito más tardado y más complejo en llegar. Bueno, voy a pasar a la segunda pregunta, la segunda ronda, y en este caso daríamos paso a la doctora Silvia, después a Norma y terminaríamos o finalizaríamos con América. Las preguntas son, desde su experiencia, ¿qué estrategias o estrategia en singular sugiere son fundamentales para lograr la transversalidad curricular de la perspectiva de género en la educación media superior? Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero comentarles que esta pregunta de repente tiene un gancho muy particular para pensar en la prescripción, en dar, digamos, una serie de estrategias o de elementos. Voy a procurar compartir con ustedes algunas notas al respecto de esto, pensando siempre que una comunidad estudiantil una comunidad escolar que incluye a los estudiantes, docentes y el personal que nos acompaña, va a estar bañado de tensiones, va a estar bañado de capas diferentes para poder entrar ahí. Y creo que una tarea fundamental de esta transversalización del género es entender esa articulación para poder incidir un tanto ahí. Entonces, bueno, yo pensaría que en el nivel medio superior, en esta promoción de la apropiación del conocimiento, sería muy importante promover que el método científico, o sea, este asunto de lo objetivo, de la cuestión de la neutralidad y de la universalidad, son una forma de conocimiento. No podemos, creo yo, que echar a la basura toda la producción, pero sí debemos comprender que es una forma de conocimiento, de tal forma que creo que una estrategia sería entender esta forma de conocimiento como una más de otras formas de conocimiento. ¿Para qué? Para que las y los jóvenes tengan la posibilidad de cuestionar las formas de construirlo. Creo que la producción colectiva y situada va a abonarle mucho a la horizontalidad de esto, ¿sí? De poderlo producir así. La historicidad de los procesos educativos, si nosotros podemos leer históricamente cómo se dan los procesos educativos, podemos entender como docentes y como estudiantes cómo se da el movimiento social, porque el presente vivo es producto de un movimiento anterior, pero también es el antecedente del que viene. Entonces, esto me parece que la historicidad no debe perderse para poder proponer una estrategia para la transversalización. Entender el enfoque global, ¿sí? El enfoque global, pero cuestionando justamente la globalidad y entender de lo local, lo global que hay y cómo lo global también atraviesa esto. Entonces, esto nos permite no dar universalizaciones, sino entender los lugares y los movimientos. Identificar, eso me parecería a mí muy interesante, identificar las actitudes, prácticas y procesos interrelacionales entre las y los estudiantes y los demás agentes educativos, reconociendo niveles de igualdad y desigualdad que perviven en la vida cotidiana. Porque en verdad me encuentro con compañeras y compañeros y con las y los chicos, esta idea de homogeneización, esto homogéneo, esto plano, esto aplanado, creo que es algo que hay que cuestionar bastante, ¿no? Y, eh, y bueno, a través de entender y de identificar cómo estamos mirando el género con esta información, sí establecer los programas que puedan atender a nivel comunitario, es decir, colectivo en un plantel y a nivel individual, entendiendo también que en los planteles nos vamos a encontrar con diferencias. No es lo mismo
la población que tenemos en Boca 7 a la población que tienen en Juan de Dios Batis. Tienen otro tipo de capitales culturales y no significa que sean inferiores o superiores, son otras formas de construir la realidad. Entonces esto es importante. En la revisión de planes y programas, que bueno, me parece que es uno de los pasos que están muy cercanos en la institución, creo que sería muy importante que quien esté al frente de esto, porque miren, de manera, digamos, utópica, todos deberíamos participar. Sin embargo, no en la forma operativa quizá no funcione tanto así. Tenemos representantes. Entonces, estos representantes creo que tendríamos nosotros que pensar que sí tengan una formación con perspectiva de género que pueda cuestionar el conocimiento androcéntrico. Porque si no está identificado, ¿cómo es que lo iban o lo podrían proponer? Algo que me gustaría mucho rescatar es el asunto de Proyecto Aula. Yo sé que Proyecto Aula ha tenido por ahí en su origen un asunto integrador bien interesante, mas me pregunto, ¿realmente estamos llegando a esa integración? ¿Realmente tenemos esa producción que pueda romper con el asunto disciplinar? Yo apostaría, ¿por qué no?, a recuperar Proyecto Aula, pero además dándole institucionalmente un reconocimiento particular y a los docentes que eh, tomen la perspectiva de género como una forma transversal de poderlo construir, sea la temática que sea tecnológica o sea científica o sea humanística, porque también así lo hacen. Y finalmente tenemos otra comunidad que son los padres de familia, que son también nuestros otros compañeros PAE, en donde, bueno, de alguna manera también ellos nos pueden ayudar o bien nos pueden obstaculizar esa transversalización, ¿sí? Entonces, siendo la escuela un lugar donde es posible hacer este cambio, pensaría yo en esto. Espero no haber sido muy prescriptiva, pero bueno, esto es lo que les quería compartir. Gracias, maestra. Muchas gracias, doctora Silvia. Interesante disertación en torno a recuperar la historicidad, ¿verdad? Me parece que eso es fundamental, el contexto situado también, desde dónde nos posicionamos para hablar sobre esta transversalidad de la perspectiva de género. Muchas gracias. Ahora damos la palabra a Norma. Sí, gracias. Híjole, bueno, concuerdo en muchos puntos con la doctora Silvia. Yo de los padres de familia me gustaría hablar mucho más adelante. Creo que también, ¿no? Es como muy importante incluirlos. No sé si hasta ahora no hay como algún programa al respecto, pero tendríamos que hacerlo, ¿no? Justo porque más allá, ¿no?, de obstaculizar, tampoco se trata, ¿no?, de confrontar a nuestros estudiantes con sus familias, ni de ponerlos en riesgo, ¿no?, ni de incitarlos a hacer cosas que los pongan en riesgo. Entonces, es algo, ¿no?, como de lo que me gustaría hablar más adelante. Ahora, más bien, como que me quiero centrar, ¿no?, en la pregunta. Creo yo también que esta es una pregunta muy compleja y muy general, ¿no? Porque, en primer lugar, ¿no?, ¿qué significa, ¿no?, decir como estrategias fundamentales o qué estrategia sería fundamental? Apunta, ¿no?, a la búsqueda de un fundamento que debemos considerar para lograr la transversalidad curricular, ¿no?, en la educación media superior. Y el problema, creo yo, es que este fundamento se desdibuja, es como bastante además poco estable, ¿no? Si no es que es inexistente, porque la educación media superior, ¿no?, como ya nos lo decía un poco la doctora Silvia, y me gustaría ahondar en ello, no es homogénea. Y no solo por los diferentes planes de estudio que existen, ¿no?, sino también por las diferentes necesidades de las comunidades educativas. Pensemos, por ejemplo, ¿no?, que quisiéramos implementar o cómo transversalizaríamos más bien, ¿no?, la perspectiva de género en una comunidad en donde las mujeres, ¿no?, las niñas en concreto, son vendidas, ¿no?, una vez que entran a la pubertad o las obligan a que se casen. O sea, ¿cómo podemos, ¿no?, implementar la perspectiva de género en una comunidad así, ¿no?
Y bueno, creo, ¿no? Que yo como que me metí un poquito el pie sola, o más bien quiero darle como aquí un giro, ¿no? Porque con esto que acabo de decir, creo que lo fundamental es comenzar a construir, ¿no? Una transversalización efectiva y no accesoria, atendiendo a las necesidades muy particulares de las comunidades educativas. Y sí, ¿no? Creo que este es como el primer paso, detectar, ¿no? Estas particulares necesidades de las comunidades educativas que hay como en el país, ¿no? Y lo digo efectiva porque podríamos, ¿no? De manera superficial, les decía, ¿no? Decir que es importante, por ejemplo, ¿no? Incluir en nuestros planes de estudio las contribuciones que han hecho las mujeres o las personas LGBT al conocimiento científico, ¿no? Pero, repito, ¿no? ¿Qué trascendencia podría tener esto en una comunidad educativa en la que prima la violencia de género? Y que en la que por lo mismo quizás sea más necesario educar en ese rubro primero, ¿no? O fundamentalmente en ese rubro y no en el otro. Así creo, ¿no? Que una guía para lograr la transversalidad de la que estamos hablando consiste, ¿no? En conocer estas necesidades particulares de nuestras comunidades educativas, y para ello se debe de poner mucha atención, creo yo, primero en la formación en perspectiva de género de los docentes. ¿Por qué? Porque ellos son quienes tienen un primer contacto con los estudiantes y quizá ellos son los que nos puedan ayudar a hacer un primer diagnóstico sobre sus necesidades. Esta tarea es muy complicada, ¿no? Aquí mismo en el instituto, y no solo aquí, ¿no? Sino sabemos, ¿no? Que en diversas universidades pasa lo mismo, diversas escuelas, ¿no? Pasa lo mismo. Hay fuertes resistencias para incorporar perspectivas de género. Ya no hablemos del currículo, ¿no? Sino tan solo en el trato a los estudiantes. Ya sea, ¿no? Porque se niega la importancia que la perspectiva de género tiene, se trivializan los temas de género, o sea, de pronto no escuchamos a gente que dice cosas como, ay, es que ahora ya todo es violencia, o ay, es que de todo se quejan, o que nuestros estudiantes pertenecen a una generación de cristal, ¿no? O sea, todo eso está trivializando problemas fuertes. O también, ¿no? Escuchamos de pronto, ¿no? Que nos negamos como a responsabilizarnos de la trascendencia que tienen nuestros propios prejuicios y las actitudes que generan. Y de verdad, en este sentido, no quisiera ser como pesimista, pero incorporar la perspectiva de género en el currículo, lo repito, ¿no? Va más allá de fundar nuevas asignaturas o incluir ciertos temas, ¿no? En las asignaturas existentes. Se debe de llevar, creo yo, ¿no? Como un proceso bastante pensado, concienzudo de transformación estructural, que incluya no solo la modificación de nuestros contenidos académicos, sino también la sensibilización primero, ¿no? O la sensibilización incluida del cuerpo docente, porque de nada serviría, ¿no? Como modificar planes, metodologías, asignaturas, si los profesores y las profesoras no cuentan con la sensibilización ni tampoco con las herramientas para detectar la reproducción de estereotipos, ¿no? La discriminación por OSIEG, para evitar, ¿no? La asignación de actividades en función del sexo y otras. Y de nuevo insisto, ¿no? En que es bastante importante también sensibilizar a todo el cuerpo que está más allá de las aulas, ¿no? No solamente a los funcionarios, como ya los mencionaba, al personal de apoyo, sino incluso, por ejemplo, a los padres de familia. Y creo, lo reitero, ¿no? Que para lograr la transversalidad curricular de la perspectiva de género en la educación media superior, se deben conocer las necesidades de género, ¿no? Si lo podemos decir así, que tienen nuestras comunidades escolares. Y para ello es preciso, ¿no? Que antes de que nosotros pretendamos educar en género a alguien, pues nos eduquemos y sensibilicemos nosotros mismos primero. Y con esto cierro mi participación. Muchas gracias, Norma, extraordinaria, ¿no? Lo pienso, un poco lo decían en la mañana, en el panel de la mañana, que la transversalización de la perspectiva de género tiene que estar en nuestra cotidianidad, ¿no? Finalmente, en todos los espacios donde estemos, y de acuerdo contigo, esta parte de solo transversalidad, la transversalidad curricular, me parece que es solamente uno de los rubros a los cuales tenemos que apostarle. Es un trabajo complejo donde me parece que tienen que estar involucrados y tenemos que involucrar a todos, pero también diferentes estrategias y diferentes espacios, la toma de decisiones, el personal que está aquí en todas nuestras comunidades y, como dices tú, más allá del espacio áulico. Muchas gracias. América, te cedemos los micrófonos. Sí, muchísimas gracias. Y coincido
con lo que han estado compartiendo tanto la doctora Silvia como la maestra Norma, porque creo que en muchas ocasiones, y lo veo así, la institución escolar, creo yo, se ha basado mucho en esta idea de decir que los saberes fundamentales son precisamente la parte científica o los técnicos o los conocimientos técnicos. Y entonces como que vamos dejando como muy de lado la parte de la necesidad del individuo, porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos que desempeñar otros saberes, otras funciones, una demanda que hoy nos aclama la propia sociedad. Y entonces tenemos más allá de esa transmisión, pues también tenemos una cultura, tenemos valores, tenemos destrezas. Y entonces en muchos ámbitos escolares solamente quisiera yo creer que se preocupan mucho por esta parte, ¿no? Y dejamos como a la familia como para que ellos sean los que intervengan en esta cuestión, ¿no? De, bueno, las demás herramientas de aprendizaje que te hacen falta las puedes adquirir a lo mejor a través de la iglesia, a través a lo mejor de tu entorno social, de las amistades y cuestiones así que creo en especial, pues los medios de comunicación no sé si de veras ayuden mucho a esta parte. Ahora, eso es en ese sentido, pero también veamos otro sentido, que creo que también para comprender un poco lo que es realmente los verdaderos ejes transversales, qué es lo que tenemos que abordar simplemente con los nuevos contenidos de aprendizaje. Obviamente digo, yo ya tengo mi propio plan y programa de estudios y a veces decimos, pues bueno, vamos a añadir este otro tema o este otro contenido y bueno, decimos, bueno, los que ya están y que ya son existentes y que en ocasiones decimos son inamovibles, bueno, entonces se utiliza como meramente como pues una sobrecarga, a lo mejor lo nuevo, lo novedoso, como ahorita que es la parte de a lo mejor de poner un tema como la perspectiva de género, como a lo mejor ahora que diga la construcción de derecho, construcciones de relaciones de paz, que también es como otro eje transversal, que también está implicada ahorita en esta parte de la labor académica, y entonces dices, bueno, a lo mejor le doy más peso a lo que ya está establecido en el plan y programa, y bueno, lo novedoso que pudiera ser aplicar esta propuesta de a lo mejor tener algún contenido de aprendizaje que le pudiera ayudar al alumnado, pues a lo mejor dices, pues como voy a tiempos con el calendario, con mis actividades, pues a lo mejor el beneficio que pudiera recibir el estudiante queda de lado. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, me está comiendo el tiempo, lo más importante es el contenido de aprendizaje o los contenidos que me están entablando en los materiales y entonces, pues prefiero seguir con los procedimientos viejos, ¿no? Y entonces lo nuevo o lo novedoso que pudiera ser esta parte de los ejes transversales y darle un valor innovador, pues lo voy desechando y pues obviamente al único que afecta es al estudiante, ¿no? Porque si esta propuesta que a lo mejor pudiera salir desde las propias bases docentes o desde las propias áreas de formación, pues la transformación no suena fácil. Obviamente yo sé que hay expectativas, sabemos que hay tiempos que tenemos que ir adecuando a las posibilidades y a la comprensión de los estudiantes. Pero como creo y rescato esta parte que decía la doctora Silvia, el proyecto Aula es como bastante interesante. Yo lo he visto desde la propia unidad académica donde estoy colaborando. La maestra que era la responsable de esto invitaba a sus docentes a meter entre estos temas la perspectiva de género. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa con nuestros docentes? Que a veces no saben para dónde voy, cómo la agrego, cómo puedo yo poner mis contenidos, cómo los puedo asociar, cómo puedo yo darle este auge o este interés. Entonces, es ahí donde creo que es interesante ver que hay ámbitos que sí pueden ser estrictamente en un marco curricular, que sé que tengo que cumplir con lo que establecen los lineamientos académicos, pero también creo yo que sí nosotros empezamos también, empezando por sensibilizar a todo nuestro personal. Hablo desde las esferas, desde el alto mando, como dijéramos, desde los directivos, ahora bajamos a docentes, a personal administrativo,
Y entonces también esto cambiaría un poco también y ayudaríamos a que los ejes transversales pudieran tener un mejor apoyo. Pero pues en estos ámbitos, digo, finalmente a veces es un poco más complicado porque pues finalmente nos abocamos más a las actividades de, bueno, es que necesito cumplir con la totalidad de un proyecto educativo. Y entonces en el proyecto educativo marca ciertos lineamientos, los cuales, pues a lo mejor la parte de la perspectiva de género lo puedo mencionar, pero solamente queda en una mención. Y entonces lo interesante de esto es que no solamente lo veamos como un tema que a lo mejor lo voy a recapitular en estos momentos porque a lo mejor en mis contenidos a mi interés es interesante aplicarlos, pero ¿qué pasa si al siguiente semestre lo dejo de lado? O en algún momento yo docente lo empiezo a seguir llevando semestre con semestre. Entonces, si ya empezamos a hacer como este interés en uno, empezamos con uno, luego con otro, luego con otro, cuando vengamos a ver, pudiera haber una proyección más englobada hacia los demás. Pero sí creo firmemente que pues hay actuaciones o preocupaciones que a veces no tiene que ver mucho con la integración. Ahorita sí, en este sentido propio, desde mi propia experiencia, para yo poder llegar a esta perspectiva de género a la educación de media superior y que yo creo que tenga esa transversalidad y ese impacto que buscamos y deseamos que llegue, tenemos que colaborar muchos desde nuestros campos de trabajo, desde varias esferas. Digo, en ocasiones tenemos que si vamos a dar temas de derechos humanos, que si vamos a dar temas de orientación. Bueno, veamos desde la propia necesidad que hay en las propias escuelas, en donde pudiéramos seguir aprovechando algunas experiencias, ¿no? Digo, también a veces dentro de nuestra propia academia, desde nuestras propias áreas de trabajo, tenemos docentes con muchas fortalezas que nos pueden ayudar a seguir motivando a los demás grupos. Y creo yo que pues es un reto bastante complejo, difícil, pero no imposible y creo que cada uno lo podemos seguir trabajando desde nuestra propia esfera de competencia. Y digo, finalmente los escenarios están aquí y les comparto parte de mis propias experiencias dentro de la propia unidad académica, porque sí he visto el deseo, el interés de algunos docentes, pero solo se quedan algunos. ¿Por qué? Porque finalmente vamos tratando de cuadrar que nuestros tiempos, espacios, cuadren con nuestro plan y programa ya establecido. Entonces, ya es como un extra todavía tratar de implicar otro tema que también es de bastante interés para la comunidad y ojalá logremos a través de esto que está haciendo la unidad de género, pues seguir teniendo más alcances. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, América. Pues el reto está ahí, sensibilizar a toda nuestra comunidad politécnica, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente ronda y a las siguientes preguntas. En este caso, iniciaría Norma, seguiría América y cerraría la doctora Silvia. Las preguntas son, la educación media superior tiene como uno de sus sujetos centrales a las y los jóvenes. ¿De qué manera podría contribuir la transversalidad curricular de la perspectiva de género a la mejora de las condiciones de vida del sujeto juvenil en México? Bueno, abrimos los micrófonos para Norma. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias. Bien, voy a intentar dar una respuesta a esta pregunta guiada por Paulo Freire, quien va a insistir a lo largo de su obra sobre la importancia de buscar e implementar prácticas educativas que evitaran separar la vida del aula. Y bueno, pues Freire nos dice, ¿no?, que para lograr esto, para evitar separar la vida del aula y para lograr nuestra plenitud como seres humanos, no debemos implementar cualquier tipo de educación. Y de hecho distingue, ¿no?, entre algo que él llama educación adaptativa y una educación transformadora. La primera es la educación tradicional, la que nos brinda herramientas para el trabajo, la que se basa en la meritocracia, ¿no?, que mantiene el status quo
y la que además nos insta a ejercer el control de un grupo sobre otros. La segunda, la educación transformadora, es revolucionaria porque denuncia las desigualdades sociales y ayuda a formar una sociedad más justa. Es una educación para la liberación que da cuenta de la compleja relación que hay entre nosotros como seres humanos y el mundo. De hecho, Freire dice que nadie educa a nadie y que tampoco nadie se educa a sí mismo, que más bien los seres humanos se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Y pues, ¿por qué quise empezar con esto o qué tiene que ver esto, ¿no? Con la pregunta que se ha formulado? Pues creo que todo, y me voy a explicar, ¿no? La perspectiva de género suele entenderse como una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Quizá la definición expresada así no diga mucho, pero si ponemos atención en la frase diferencias culturales asignadas a los seres humanos, podemos ver más allá, ¿no?, de las simples palabras. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Creo que quiere decir que educarnos en perspectiva de género implica conocer la cultura humana en su complejidad y diversidad. Implica también conocer y cuestionar nuestros símbolos culturales, las normas y los conceptos que interpretan esos símbolos y cómo estas normas han cambiado y siguen cambiando a lo largo del tiempo. Implica también saber que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido diversas identidades subjetivas y que ni siquiera debemos reconocerlas porque las reconocemos. O sea, lo que tendríamos que hacer es valorarlas y reafirmarlas. Y finalmente, implica conocer el intrincado vínculo que hay entre la formación de nuestra cultura, las relaciones de género y las prácticas de poder que suponen. Una transversalidad curricular de la perspectiva de género comprometida y decidida favorece la mejora de las condiciones de vida de los jóvenes en México, porque desde el reconocimiento y valoración de nuestras diferencias y con ayuda de la resignificación de la historia, de la sociedad, de la cultura y de la política, contribuiríamos a la reafirmación de la identidad juvenil. Contribuiríamos, ¿no?, un poco a que ellos se apropien de sí mismos y a que puedan pronunciarse. Justo, ¿no?, en esta semana que fue el Día de la Visibilidad Lésbica, veía, ¿no?, algunos carteles muy bellos en donde decían, ¿no? No es mi amiga, es mi novia. Y eso es algo muy significativo, ¿no? Atrever a pronunciarse, a pronunciar nuestras relaciones. Y bueno, por otro lado, ¿no?, una transversalidad curricular de la perspectiva de género comprometida y decidida ayudaría también a identificar y a denunciar como tal todas las formas de violencia que sufren los jóvenes. La perspectiva de género puede ayudar a detener el desprecio, la humillación y el cinismo, ¿no?, en comentarios que se ejercen sobre las juventudes desde diferentes posiciones de poder. Y que aquí, como dice, ¿no?, Miguel Escobar Guerrero, a veces estas posiciones de poder ni siquiera esconden sus deseos de crueldad, ¿no?, y del gozo que experimentan cuando ejercen violencia sobre otros. Finalmente, creo que la transversalidad curricular de la perspectiva de género contribuye a la mejora de la vida de los jóvenes en México, porque como dice el mismo Escobar Guerrero, ¿no?, hace del conocimiento una lucha y una energía amorosa que nos impulsa a romper el miedo y asumir nuestro derecho a pronunciar el mundo y nuestro mundo con rebeldía, con indignación, con la fuerza, con la fuerza de una ética erótica, solidaria y generosa, que por lo mismo nos proporciona y puede proporcionarle a nuestras diversas juventudes una esperanza de cambio ante esta desoladora, ¿no?, y violenta realidad. Y cierro. Muchas gracias, Norma. América, me quedé sin palabras, la verdad es que me quedé sin palabras. Me parece que esta parte de la perspectiva de género me parece es fundamental en nuestras juventudes, ¿no? Reconocerse, nombrarse también y sobre todo de construir este mundo adultocentrista en el cual también los hemos metidos como camisa de fuerza. Muchas gracias, Norma. Y ahora vamos con América, adelante. Ok.
Mira, creo que también hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta y creo que en primer lugar, como lo decía la maestra, hay que entender primeramente a los jóvenes, ¿no? Cada uno posee un distinto perfil, una diferente habilidad y obviamente, pues creemos que tenemos que potenciar y desarrollar un pensamiento crítico, analítico y reflexivo en ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces le damos más énfasis a esta parte de adquirir habilidades o conocimientos, pero también tenemos que buscar esta parte de ir como dejando un poquito esta parte de decir, bueno, lo importante siempre va a ser más la evaluación y no la parte humana, que creo yo también están apelando o gritando como una necesidad. Ahora, los jóvenes hoy en día en la actualidad enfrentan diferentes retos. Obviamente, los retos que pasamos a lo mejor hoy nosotros fueron muy distintos cuando éramos jóvenes a los que están enfrentando hoy en día ellos. Ahora, tenemos que tener una visión un poquito más integral, más transversal en cuestión de conocimientos y de aprendizaje, porque finalmente creo los contenidos que vemos, lo que vamos desarrollando con ellos, si yo voy implicando lo que es la perspectiva de género, les voy explicando, los voy llevando de la mano, también a ellos les ayuda a entender y comprender esta parte. Lo escuchan a veces, escuchan de los movimientos, escuchan de las feministas, muchas veces llegan a ser hasta incómodo el hecho de que digan, ay, ahí vienen a hablarme de un rollo o una plática, pero ya cuando vienen y escuchan la plática y ven a los expositores o a los ponentes y ven cómo es interesante esto, se llevan un gran, pues una gran dicha, porque me ha tocado, he presenciado como en ocasiones van y dicen, estoy ahorita todavía me toca otro maestro, ¿sabe qué? Le pedimos ya permiso al maestro de quedarnos, seguir con la plática, el conferencista o el ponente está dando un tema tan interesante que no queremos perderlo. Y entonces creo que ahí esta labor empieza en nuestra comunidad, en donde estos temas no solamente sean vistos nada más para cubrir ciertas cosas, sino para que también ellos se involucren. También, ¿cuántas veces tenemos a los docentes, invitamos a sus grupos y qué pasa? Llega el grupo, les gusta la temática o la cuestión que estemos trabajando con ellos y el docente se va. Y entonces es ahí a donde tú dices, o sea, el grupo está solo, está abandonado, es ahí donde dices, bueno, me quedo yo el responsable, pero dices, también ustedes, docentes, yo los invitaría a participar, a que si están teniendo este tipo de eventos, pues también participen, se integren. Posteriormente luego dicen, es que nadie nos toma en cuenta o se dan pláticas o conferencias de esto y dicen, pues no nos invitan, cuando es mentira. Ellos mismos dejan al grupo y se retiran, dejan a la deriva y entonces, ¿qué tal que retomando la clase siguiente, ese estudiante le hace alguna pregunta que vieron en esa dinámica y no hay quien? ¿Por qué? Porque el maestro se fue, porque lo dejó. Hay maestros que sí, no voy a hablar de la mayoría, pero hay maestros que sí se comprometen y les gusta participar de esto, ¿no? Y hay quienes hasta nos abogan y nos piden, oigan, consideran cuando traigan este tipo de materiales o de expertos, no nos dejen de lado, no nos abandonen, ¿no? A nosotros nos interesa seguir cultivando para nuestras y nuestros estudiantes. Pero, ¿cuál es la cuestión? Es que pues en ocasiones, pues nuestro desarrollo nada más se basa en la parte de las competencias que nos están exigiendo a nivel académico y entonces esta también es una competencia que creo yo también es interesante que aborden nuestros estudiantes. La perspectiva de género no es nada más puro mencionarlo o puro platiquitas que ellos creen, dices, bueno, esta me interesó, me gustó y entonces, ¿cómo voy a que ellos entiendan y comprendan esto si no los ayudo a entender, a usar estas gafas de género? Si ellos no entienden el sistema sexo-género bien, porque dices, es que vienen a hablar de perspectiva de género, pero si no tengo bien definido lo primero, pues poco a poco no voy a entender lo segundo. Entonces, creo yo que en este intento de querer recuperar
y tener esta necesidad de cubrir más necesidades y espacios, la sensibilización para todos es importante. Y si yo quiero realmente que la perspectiva de género trascienda, debo de empezar por seguir motivando a que todos seamos partícipe de ella. Y no solo algunos o solo porque me pidieron mi grupo, yo los facilite y entonces yo no tomo esta necesidad. Cuando a lo mejor también pudieras también tú trabajar desde tus propias planeaciones académicas ciertos temas que te van a ayudar a seguir trabajando con lo que es la perspectiva de género y a lo mejor sea más fácil el trabajo en equipo. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, América. Interesante, ¿no? Y yo recuperaría algo que decía Norma. Me parece que también es importante trabajar desde las propias necesidades de estos sujetos que queremos sensibilizar, que cuáles son esas necesidades que tienen para desde ahí llegarlos a sensibilizar en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Ahora vamos con la maestra, la doctora, perdón, Silvia. Adelante, doctora. Y muchas gracias. Bueno, lo que acaba de comentar América me dejó pensando en muchísimas cosas, ¿no, América? Porque creo que son prácticas que a manera pues del programa de default que aparece en nuestra computadora, voy a hacer una analogía un poco gruesa, pero creo que a manera de estos programas de default, a veces se toma el currículum y la práctica educativa como esto que ya parece tan conocido, tan interpretado, tan llevado a cabo, que se vuelve algo automático. Y entonces se naturaliza justamente estos abandonos de los que tú nos das cuenta, ¿no? Y que yo también he presenciado en varias ocasiones siendo orientadora, y lo he visto en varias situaciones, ¿no? Entonces, bueno, sí lo quiero recuperar, creo que me atravesó bastante lo que estabas comentando por el vínculo al presenciar esto durante tanto tiempo, ¿no? Pensando en los jóvenes, también y retomando dos elementos que América ha estado comentando sobre el asunto del el cuerpo juvenil neoliberal. Claro que América no lo dijo así, lo dijo más bonito, pero sí, es eso, ¿no? Es ese asunto del cuerpo juvenil neoliberal que aquí me estoy refiriendo al impacto de la incertidumbre, al impacto de la prontitud, lo inmediato, lo que es efímero, pero que no alcanza pues a tomarse lo interesante de él. También a una competencia exagerada, a una perfección que no se da, a fracturar los conocimientos. Es un impacto muy fuerte, ¿no? El llamar, por ejemplo, también este asunto de lo generacional, eso de dividir que X, Z, etcétera, que son también formas arbitrarias de ir marcando las generaciones, y decir que los jóvenes son de cristal también implica lo que Rosana Reguillo y Sandra Carli particularmente, ella nos habla del gran no. Ella habla en el gran no con los jóvenes y las jóvenes, en el sentido de que no, todavía no, o sea, no puedes esto, no eres capaz de esto. Entonces, hay un no así gigante alrededor, pero también hay una exigencia de perfección, hay una exigencia a afrontar incertidumbres. También otra compatriota encantadora que es Rosana Reguillo, que trabaja juventudes, ella nos va comentando primeramente algo que, bueno, ya se ha mencionado, la diversidad de las juventudes, pero también cómo las juventudes obedecen a los procesos económicos. Entonces, no todos los jóvenes económicamente están en un lugar. También esto atraviesa al joven y a la joven, por supuesto, ¿no? Y claro que de manera diferenciada. Entonces, tenemos ahí la diversidad, tenemos un gran no, tenemos una construcción eh, contemporánea muy extraña para jóvenes, por lo que, bueno, yo me gustaría ser optimista respecto a la escuela
Y quiero comentar que, bueno, hay varios autores, por ejemplo, Simons y Machelain. Ellos hicieron un libro muy bonito llamado En defensa de la escuela, y ellos dicen, la escuela es un lugar de suspensión. ¿Por qué de suspensión? Porque ahí, en ese lugar, pasan cosas que no pasan en otro lugar. Es la posibilidad de construir otras formas, incluso de ciudadanía, incluso en este caso, formas de ver el conocimiento y de tener, establecer relaciones de género equitativas. Entonces, eh, él, ellos pues que nos invitan un poco a pensar en ese lugar de la suspensión. Meriu, por ejemplo, también es otro autor que nos dice, bueno, es que la escuela va a atenuar ciertas desigualdades y también la escuela va a construir una especie de distancia entre la construcción familiar y lo que el propio individuo, o en este caso chica y chico, pueden ir construyendo por sí mismos. Claro que, bueno, en atención a lo que Norma decía, no se trata de elaborar alguna confrontación, sino de posibilitar otras formas de mirar. Y entonces, bueno, estos autores lo dicen, la puesta en común escolar, que Terigui lo maneja bastante bien, y una crítica histórica muy interesante que nos hace Estela Quintar, donde nos plantea respecto a las juventudes y a la didáctica, por ejemplo, entender y cuestionar los límites que se están poniendo. Yo creo que en la escuela se puede hacer esto. Entonces, bueno, pensando en estos autores y en lo que puede suceder en la escuela, la perspectiva de género transversal puede proponer una epistemología integral y compleja que dé lugar a otras formas de pensamiento y de acción, a otras prácticas de género, a otras formas de intersubjetividad que pongan en cuestión la construcción patriarcal que prevalece. La toma de conciencia tiene un nicho privilegiado en la experiencia educativa. Ahí pueden construirse formas de interacción solidarias, respetuosas, que validen la diversidad y valoren otras formas de vivir, que pongan en tensión los mandatos, creencias y prácticas, tanto para hombres como para mujeres. La ciudadanía, responsable e igualitaria es la promesa de tener la mirada puesta en el ejercicio del desdibujamiento de las desigualdades. Y bueno, que esto incluye, por ejemplo, incluso ¿no? el cuidado no solo de sí, no solo de la humanidad, sino de los no humanos, que es el caso pues del buen vivir que nos proponen las feministas ecologistas. Entonces, le apuesto a la escuela como ese nicho para poderlo hacer. Y bueno, a lo mejor soy muy optimista, pero en verdad creo que la escuela puede proporcionar esos elementos para mejorar a través de la perspectiva de género estas formas de convivencia y de culturación distinta. Ay, perdón, antes de que termine, quiero compartirles algo que dice, el 8 de marzo, en una plática, tuve la oportunidad de recuperar estas frases, estas oraciones que fueron escritas por los alumnos que asistieron a la plática. Entonces, me parece muy importante compartir con ustedes, compañeras y compañeros que nos escuchan, cómo miran ellos el asunto, por ejemplo, de la violencia y de la desigualdad. Noten ustedes que en las afirmaciones que nos están brindando están las emociones, los derechos humanos, la inclusividad, la penalización, por ejemplo, ¿no? Cambiar leyes. Algo muy bonito que es la primera, resignificar los valores politécnicos buscando la inclusión. Entonces, creo que si no hay nicho aquí para construir transversalidad de género, pues bueno, creo que hay un nicho enorme, ¿no? Creo que hay que indagar, hablando de estas necesidades de jóvenes, chicas y chicos, de la propia comunidad docente y la propia comunidad que nos acompaña en esta tarea, ¿no?
Pues, bueno, a mí me encantó lo que pude rescatar de estos chicos. Fueron 50 chicos nada más, sin embargo, noten ustedes el grado de sensibilidad por parte de ellos. Y bueno, y con esto quiero cerrar el asunto de los jóvenes. Gracias. Muchas gracias, doctora Silvia. Sin duda, me parece fundamental esto con lo cual usted cierra, las palabras detonadoras, que incluso ahí lo puso en negritas, y lo que decíamos en la mañana en el panel, decían, estas juventudes o las nuevas generaciones son quien apuntalan este cambio precisamente con esta nueva resignificación que ellos tienen de la vida, del mundo, de sus propias experiencias, ¿no? Entonces, es importante también darles voz a ellos, ¿no? Me parece fundamental. Bueno, este panel a mí se me ha ido como agua. Bueno, ya pasaremos a la última ronda con la serie de preguntas. Esta ronda la abrirá América, posteriormente la doctora Silvia, y cerraremos con la maestra Norma. Bueno, la pregunta es, ¿qué contenidos, ejes, temáticas, bueno, en este caso temas o sentidos, consideras son necesarios incorporar en el proyecto de transversalidad curricular de la perspectiva de género en el bachillerato? Ok, pues mira, ya que estamos en esta parte de la sensibilización social que ya estamos viviendo a través de este panel, pues creo de los ejes que creo me mueven o me motivan a entablar esta necesidad o como una prioridad que muchas veces nada más lo dejamos como por encimita, es la parte de una educación con valores, que también muchas veces los jóvenes han externado o expresado, muchas y muchos de ellos, porque finalmente hay una carencia de estos. Entonces, se han dejado un poco de lado ellos. También hay una necesidad a tener una educación para la salud, ¿no? Porque a veces muchas y muchos siguen patrones, siguen condiciones, y si lo vemos desde una perspectiva de género, pues siguen mucho los patrones que ven a través del consumismo, ¿no? Lo que ofrecen a veces las campañas publicitarias, las redes sociales. Entonces, toda esta cuestión que también todavía les mueve a ellos, es necesario una educación sexual, también creo que es un eje interesante, que aún así lo trabajamos desde la prevención de lo que es los embarazos adolescentes, pero creo en ocasiones también tenemos limitantes al hablar de estos temas, como es la parte de la educación sexual, ¿no? Sobre todo la cuestión de media superior, hay como ciertos límites, hay ciertos candados, donde esta película no la pueden ver, no la pueden abordar a través de un cine debate porque es muy fuerte, entonces los papás son los primeros que se espantan. Y lo hablo en propia experiencia. Alguna ocasión yo dije, bueno, vamos a hablar un tema de la comunidad LGBT que no sea tan sensible a los estudiantes, y pues puse Mi vida en rosa, que se me hace una película hermosa, una película agradable, que pudiera verse desde muchos enfoques, y créanme que mi respuesta de muchas y muchos de los estudiantes que estuvieron presenciando la película fue, es que está muy rosa, es que la realidad es que Clary se la cree ahora que saque su escalera fantástica y se suba y que saca su escoba voladora. Entonces, cuestiones así que creo los estudiantes quisieran ver algo más fuerte, y creemos que salvaguardando y cuidando esto, pues cuidando todos esos aspectos, a veces ellos nos sorprenden más, ¿no? Y entonces seguimos en esta línea de, bueno, está bien, entiendo una necesidad, pero seguimos cuidándote, ¿no? Poco a poco vas a ir conociendo más temas, y creo que a lo mejor vas a poder abordar otros canales o otro tipo de experiencias, pero al final del día lo más nutrido es que te lleves algo interesante e importante de esta actividad. Y desgraciadamente en ocasiones pues buscan pues algo más fuerte, ¿no? Y creo que también ahorita en la educación sexual es necesario, porque muchas veces pues sí, podemos trabajarlo
pueden venir médicos, pueden hablarnos, vienen las campañas de salud, donde les hablan del uso correcto de condón y todo esto. ¿Qué ha pasado? Que por decir, en este caso, hay muchos estudiantes que les gustan las ponencias, cuando las ha venido impartiendo, por decir, en el caso de la unidad de género, que nos ha hecho favor la doctora Barigna de compartir este tema a nuestras y nuestros estudiantes, y se han ido muy, muy satisfechos, porque aparte se van como más seguros, y hasta los papás también en ese sentido, también ellos se sienten más cobijados, no se sienten tan abandonados. Dices, bueno, hay una preocupación de la unidad académica en seguir trabajando estos temas. También creo que en este sentido propio también podemos incluir esta educación para la paz, porque a lo mejor lo hemos intentado, lo hemos querido fusionar con algunos contenidos, pero lo dejamos muy de lado. Lo dejamos de lado, ¿por qué? Porque, bueno, no lo sé abordar, no lo sé llevar. ¿Cuántas veces tenemos violencia en los noviazgos? Tenemos más casos donde tú dices, bueno, ¿cómo voy a hacer que esos chicos, esas chicas no presenten esto? ¿Cómo voy a educar a estos jóvenes a que entiendan que la violencia no es el camino? Entonces, si yo creo que también lo voy incluyendo como un eje importante dentro de los contenidos, aparte de lo que nos da la perspectiva de género, si yo logro vincular todo esto, porque lo podemos hacer, ¿no? Voy a compartir una experiencia que yo he trabajado mucho con una maestra aquí en mi unidad académica, es maestra del área de metalurgia, y en ocasiones, hace 2 años trabajé en la dinámica de la telaraña. Y entonces, pues muchas veces decían, ay, ¿cómo para qué? O sea, hasta los propios estudiantes estaban como, ¿y qué vamos a hacer? Cuando la empezamos a trabajar y vieron todo lo que pudimos haber explotado a través de esa dinámica, que fue el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, el trabajo de las y los varones y las mujeres, cómo pudieron coordinar y trabajar en esa fusión de que no predominó nada más el espíritu masculino, que es el que llevaba la batuta, sino que fue compartido, y que ya cuando hicimos esta reflexión al término de esta, se llevaron una gran satisfacción. Llegó un punto en donde se sensibilizaron a muchos grupos, porque llegó un momento en que la demanda era alta. Entonces sí funciona si hay en ocasiones el trabajo que se llega a vincular con el docente. Y hay docentes que están en toda esta idea de seguir colaborando con la parte de la unidad de género, con la perspectiva de género. Yo creo que lo único que nos queda es seguir trabajando, enlazándonos y fortaleciendo esta parte, ¿sí? Creo que en el interior de nuestras unidades tenemos que organizar y tenemos que buscar modelos de actuación que nos ayuden tanto al profesorado como al personal y a los padres a trabajar todos en conjunto, y que dé un mensaje claro y que no genere contradicciones de lo que se trabaja con las y los adolescentes desde nuestras trincheras. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, América. No voy a intervenir más para dar tiempo a las ponentes. Adelante, doctora Silvia. Perdone, estaba silenciada. Miren, rápidamente les quisiera compartir esta información que encontré del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior. Esta investigación la dirigió la doctora Ana Buquet, exdirectora del CIEG, y ella elaboró un diagnóstico en 80 instituciones de nivel superior en México. Estos fueron los resultados para nosotros, para el POLI. Debo comentarles que no hay ninguna institución que alcance un 5 ni un 4 realmente, pero lo que es relevante identificar aquí es el asunto de la atención a la no violencia y el asunto de estadísticas que ellos lo que recomiendan es dar un seguimiento continuo
a estas estadísticas, ¿no? Un poco no un poco, sino algo la legislación y que proponen ellos y ellas el que se haga explícita la cuestión de la igualdad de nuestras, la ley orgánica, en el reglamento interno, con el fin pues de darle visibilidad a estos asuntos. Por mi parte me atrevo a pensar un poquito en este decálogo, me atreví pues a compartirles este decálogo de R's para revisar un camino hacia la tecnociencia, ¿no? Entonces, son 10 propuestas que, bueno, pensar en el reconocimiento androcéntrico de la producción que estamos desarrollando en nuestra institución, con el fin, pues, de dar cabida a otros. Hay espacios muy interesantes. Tampoco voy a decir que todo es 0%. Ciencias biológicas hace cierta investigación que va a abarcar otro tipo de conocimientos, pero en realidad es poco para lo que debiéramos nosotros, creo que abordar. La razón como una vía de conocimiento y no la única, en la reconstrucción de conocimientos entendidos como axiomas inmutables, ¿no? Entonces, reconstruir este asunto de lo inmutable, creo que es algo que debemos de incluir, y no solo por perspectiva de género, no solo por eso, sino porque además estamos estancados y estancadas en ciertas cosas, especialmente en ciertas áreas de nuestra institución. Recuperar la relación de interdependencia con los seres no humanos, entendiendo que el daño planetario no es pasivo, es corresponsabilidad humana y relación asimétrica producida por el binarismo naturaleza-sociedad. Esto en la tecnología es muy importante de retomar. No hay cosa más fea que pensar, o más, creo que indigna, que pensar a la técnica como los productos que deja, o a la tecnología como los productos que deja a su paso. Es la estela de su producción lo que hay que rescatar, ¿no? Y esa estela implica a los seres no humanos, los instrumentos y una serie de elementos ahí. Repensar colectivamente lo situado del conocimiento, dislocando críticamente aquello que se encuentra distante de las realidades de la región, es decir, también cuestionar conocimientos que están en otra parte, de tal forma que tomemos las categorías que nos pueden ayudar y no tomarlos como verdad absoluta. Y a esto me refiero con el asunto del eurocentrismo. Revisión del sentido de la producción tecnológica denominada por la postura neoliberal como progreso. Hay que cuestionar qué es el progreso, para quién, qué objetivo, ¿sí? ¿A quién beneficia? La reestructuración de las oportunidades para la participación femenina en laboratorios, talleres, seminarios y proyectos de investigación como titulares. Reformular éticamente los propósitos de la ética de la ciencia y la tecnología, atravesando y entendiendo las relaciones de poder que ahí se establecen y, por tanto, las decisiones que se toman en las investigaciones. Rehistorizar la participación científica femenina y de sectores invisibilizados y o marginalizados en México, es decir, hacer visible la producción de otros lugares. Y finalmente, reparar la exclusión, la violencia intelectual y la falta de oportunidades para estudiantes, docentes y científicas, tanto en el discurso como en las políticas educativas. Recuerdo en una plática del día de ayer que hablaban justamente de esta reparación, de este recoser, ¿no? Digamos, coser, reparar, suturar ese dolor. Entonces, pues, es lo que quería yo compartir con ustedes y pues, muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora Silvia, y damos la palabra a Norma. Ok, listo. Bien, pues, sin hacer a un lado mi comentario anterior, ¿no? Sobre la importancia de considerar las particulares de cada comunidad educativa, creo que para lograr la transversalidad, perdón, curricular de la perspectiva de género en el bachillerato, debemos considerar al menos 3 actores importantes. La comunidad escolar, ¿no? Que incluya a los docentes, al alumnado, la comunidad administrativa, ¿no? Todos los funcionarios, directivos, personal de apoyo, y las comunidades familiares, ¿no? Los padres, ¿no? Las madres, los tutores. No podemos, ¿no? Insisto, como simplemente implementar contenidos sin tener en cuenta que los bachilleres, ¿no? Se desarrollan en diferentes ámbitos y debemos apoyarnos en su familia y también extender nuestro brazo, ¿no? Por decirlo de algún modo, hasta ella. Creo que sería una buena idea implementar escuelas de género para familias. Y creo que funcionarían bastante bien, ¿no? No solo por lo que nos comenta América, ¿no? Acerca de los papás en los talleres, sino lo vimos ahora mismo, ¿no? En la pandemia. O sea, nosotros en el CECIT hemos tenido, como nosotros seguimos trabajando en línea todavía, hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, contacto con algunos papás. O sea, de repente vamos los profesores a la escuela y los papás identifican nuestras voces y nos damos cuenta que ponen atención, ¿no? Entonces, hay muchos papás que sí están como realmente involucrados en la educación de sus hijos, ¿no? En la educación de los muchachos. Entonces, en este sentido, ¿no? Creo que es importante considerarlos como parte, ¿no? de la comunidad y como parte también de esta transversalización. Por otro lado, en cuanto a los temas, además, ¿no? Como de este maravilloso decálogo de la R que nos acaban de mostrar, creo que es importante abordar las diferentes subjetividades y también la construcción de la identidad desde la perspectiva de género. Habría que mencionar, ¿no? Que ahí tenemos población LGBT en nuestras escuelas y que suele ser violentada, ¿no? Esta población. No solamente por los compañeros, sino también por los profesores. Rápidamente, ¿no? Les comento que me enteré de un caso de un chico que era hombre trans, que uno de los profesores, ¿no? Le decía que no podía, ¿no? Expresar su identidad porque tenía que esperar a que cumpliera 18 años, ¿no? Y esto no es verdad, ¿no? O sea, los adolescentes tienen, ¿no? Derechos sexuales, derechos reproductivos, y uno de ellos es expresar su identidad de género. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ver cómo implementar algo no relacionado justo con esto, o sea, con ver cómo se construyen las diferentes subjetividades y ver, les decía, ¿no? Cómo construir la identidad desde la perspectiva de género. Otro tema que creo que también es bastante relevante es el combate a la violencia en sus diversos tipos y modalidades. Este tema creo que debe estar acompañado, ¿no? De una efectiva impartición de justicia dentro de nuestra institución, porque, repito, ¿no? De nada sirve que enseñemos a identificar cuando somos violentados si los procesos jurídicos se sobreburocratizan o se exceden en los tiempos. En este rubro también es importante educar con perspectiva de género a los consejeros, a las comisiones de honor, ¿no? A los abogados. Recuerdo que nos invitaron, ¿no? El año pasado a un taller como muy interesante de cómo tratar, ¿no? Los casos de perspectiva de género en los consejos técnicos consultivos escolares. Es una, creo yo, ¿no? Como una excelente estrategia en donde no nada más, ¿no? Se les enseña, ¿no? O se nos enseña a reconocer los tipos de violencia, sino también, ¿no? Decirnos, explicarnos, ¿no? Cómo tratar estos casos en consejos, ¿no? Muy claramente. También otro tema como importante, ¿no? Creo que es abordar los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes y los adolescentes. Esto creo que es importante en al menos 3 sentidos. Primero, ¿no? No podemos contribuir a la disminución del embarazo adolescente y a los problemas que le son concomitantes si no hablamos de sexualidad abiertamente con ellos, de los métodos anticonceptivos y sobre todo de los mitos románticos que rodean la sexualidad.
Recuerdo un artículo, ¿no? Que leí hace un tiempo en donde se preguntaban por qué razón, si ahora somos más abiertos en cuanto, por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos, ¿por qué sigue habiendo o por qué va en incremento, ¿no?, el embarazo adolescente? Y la respuesta que daban en este artículo es que tenía que ver con una idea de amor que los adolescentes tenían. O sea, que pensaban, ¿no?, generalmente que su primera relación sexual era con la persona con la que ya se iban a quedar para siempre. Y habría, ¿no?, que desmitificar un poco la sexualidad de los adolescentes y también desmitificar este asunto, ¿no? O sea, no, que no necesariamente la sexualidad implica, por ejemplo, amor, ¿no? Y hablarlo abiertamente con ellos. En este rubro, ¿no? En otro rubro, ¿no?, de este mismo tema, creo que también hay que hablar, ¿no?, de la importancia del erotismo en los adolescentes, de quitar como ese sesgo reproductivo a la educación sexual y hablar de la educación sexual en sí misma, del derecho, ¿no?, al placer no solo masculino, sino también femenino, y por supuesto, de la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Del cuidado de sí, como nos decía la doctora Silvia. Por otro lado, igual, ¿no?, siguiendo con este tema, creo que es importante abordar, ¿no?, la inclusión, la importancia de la inclusión de las madres y los padres adolescentes en la comunidad escolar. Ser una madre o un padre adolescente no tiene que significar ser un paria, ¿no? Los estudiantes que se encuentren en esta situación deben de saber que siguen teniendo derecho a educarse y a no ser discriminados ni violentados. Aquí, otra vez, ¿no? Perdón como ser como tan anecdótica, pero recuerdo, tengo una amiga a la que quiero muchísimo. Ella estudió hace tiempo, somos de la misma generación, entonces hace tiempo en SEO, y ella pues se embarazó en el proceso de su educación superior y me contaba, ¿no?, que sufría discriminación por parte de los profesores, que le decían, ¿no?, no sé, ¿no?, si para eso te querías embarazar o ya tú te embarazaste, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que pasó con mi amiga? Que tuvo que abandonar su carrera. ¿Por qué? Porque se insistió mucho, ¿no? Se insiste mucho como en la prevención del embarazo, pero cuando hay un embarazo no debemos tampoco de abandonar a nuestros estudiantes. Y es algo que creo que también se tiene que recuperar como parte de nuestra formación en perspectiva de género. Y no solo me refiero a no abandonar a las madres, ¿no?, sino tampoco a los padres adolescentes. Y finalmente, y con esto cierro, creo que también es necesario hablar sobre la representatividad. Hablar no solo, ¿no?, de los logros de los varones, sino también de las mujeres, de las personas LGBT. Es importante proporcionar modelos que representen a toda la comunidad estudiantil y no solo a una parte. Y bueno, esa sería mi participación con respecto a esta pregunta. Muchas gracias. Sin duda, valiosas aportaciones de las tres de este panel. La verdad es que estoy anonadada con tanta cuestión de reflexión. Y hay varias cosas que yo quisiera puntualizar en este sentido brevemente, porque me gustaría que cada una de ustedes pudiera hacer como un cierre del panel en general. A mí me encantaría un poco decir que efectivamente concuerdo con las tres en decir que esto no solamente tiene que ver con una unidad de aprendizaje o con contenidos en el aula, sino tiene que ver con un proceso más complejo, más allá de eso, incluso desde nuestra parte normativa, desde nuestras autoridades, la voluntad política, lo decían, pero más allá, trabajar con todos estos sujetos que deben participar activamente, lo decían en la mañana, hablaban sobre la perspectiva de género como el organizador de la vida académica, como este accionar que debe dar línea hacia dónde todos debemos movernos, ¿no? Me parece interesantísimo todo lo que aquí se plantea y sobre todo hacerlo desde este espacio que a nosotros nos configura, ¿no? Desde este espacio situado que es el Instituto Politécnico Nacional y cómo lo vemos y desde dónde lo estamos manejando. Bueno, nos quedan 10 minutos y me gustaría que brevemente cada una de ustedes pudiera hacer como un pequeño cierre de 2 minutos, vamos a dar 2 minutos a cada una de ustedes para que en este tenor de cómo se llama nuestro panel, los desafíos y yo diría los retos que implica transversalizar la perspectiva de género en las instituciones de educación media superior nos pudieran dar como estos elementos de cierre en 2 minutos, por favor. No sé quién quiere empezar, Norma, Silvia, América, ustedes me dicen y yo aquí.
Lo hacemos otra vez por orden alfabético, entonces sería América, si gustas, adelante. Ok, pues en este cierre ya de este panel, pues la realidad es que hay que adoptar actitudes de comportamientos basados también en la parte racional y también en la parte de cómo saber asumirlos. Porque obviamente tenemos una enseñanza y queremos garantizar los derechos de las y los estudiantes, ¿no? También queremos implicar valores, queremos implicar normas y las actitudes que ellos toman. Pero yo creo que la realidad es que desde nuestros propios ámbitos de competencia podemos apelar a que tenemos que tener derechos universales que son fundamentales para cada uno como personas. Contamos con una igualdad, tanto hombres y mujeres. Trátese de la preferencia sexual que se busque, se crea, es como esta parte del respeto y obviamente a la solidaridad que debemos también tener a esta parte de la perspectiva de género, porque a veces nos conducimos de manera egoísta. Solamente pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Entonces, yo creo que para poder tener mejores alcances hay que tener en cuenta que pues sí hay una justicia, pero esta justicia se va mucho de la mano de las situaciones, de cómo se va actuando, atendiendo las cosas y obviamente pues nuestra complejidad va más allá de no nada más decir voy a implicar la perspectiva de género, voy a decir que lo voy a aplicar, lo voy a desarrollar. Hay muchas cosas por trabajar con nuestros estudiantes. Hay una forma de generar mejores personas, a ser autónomos, a que no sean dependientes de qué dice o qué piensa otro, porque eso es lo que ya no queremos, o sea, que ellos tomen decisiones propias, que sean capaces de ellos formular sus propios juicios, que también ellos critiquen una realidad que están viviendo o que ellos mismos viven y que además a la hora de transformar esto sea para mejorar, no nada más sea para transgredir o para basarse en juicios de otras o de otros. Creo que lo que debemos aprender como comunidad es asumir que somos autónomos, que tomamos decisiones, que podemos obviamente seguir creciendo en esta parte y que la perspectiva de género en este campo y desarrollo curricular todavía nos falta mucho por avanzar y crecer. Muchas gracias. Gracias, América. ¿Alguien más? No sé, doctora Silvia o Norma. Sí, me parece que sí, por orden de alfabético que comentó. Ok, bueno, quiero comentarles que yo me llevo, quiero plantearlo así, me llevo del panel las experiencias de las compañeras, el sentir de América en cuanto a la práctica, las prácticas escolares, que en realidad hay una distancia fuerte entre lo que se propone como un estatuto, como una normativa, y las prácticas educativas. Y esta distancia es necesario cerrarla para que lo que estaba comentando Norma muy atinadamente, ¿no? O sea, dar cabida a esas otras formas de vivir y entender que cada una de ellas y de ellos son personas con derechos, con sensibilidad y con aporte para todos y para todas. Me llevo también la reflexión del conocimiento como movimiento, como la incertidumbre que no da miedo, sino que nos propone cambiar, que nos propone transformar las cosas. Y le sigo apostando a la escuela como un lugar privilegiado para hacerlo. Y muchos retos, muchas cosas suceden, pero en verdad al final de 3 años que están con nosotros, que tenemos de verdad el privilegio de que tras de 3 años vemos entrar niños y vemos salir casi hombres y chicas y ya unas señoritas con otra forma de ver la vida. O sea,
no tiene precio. Hay que apostarle a esa justicia, hacerla viva, en el presente vivo, hacerla viva, la justicia en vivo para que todos aquellos y aquellas que de repente lo ven como una normativa más, bajen y rompan la distancia y entiendan el privilegio que es tener jóvenes, chicas y chicos en nuestras manos y poder ayudar a una sociedad mejor. Muchas gracias, doctora Silvia. Norma, cerramos contigo. Listo, muchas gracias. Bueno, primero, creo que sí nos enfrentamos a un súper reto, ¿no? Al intentar transversalizar estos contenidos. Creo que es un proyecto que se debe pensar con mucha seriedad, ¿no? Como de hecho lo vamos haciendo. O sea, estos 3 días de congreso nos ayudan, ¿no? Nos dan muchas herramientas para ver todos los problemas a los que nos estaban enfrentando. Y hace rato en la mesa, ¿no?, de educación superior, Rosa Mata decía, ¿no?, que pensar realmente, ¿no?, en esta transversalización implicaba llevar a cabo un cambio estructural, incluso, ¿no?, un cambio en los valores, la misión, la visión del propio instituto. Entonces, que sirva, ¿no?, creo, este congreso, que sirvan estas mesas, que sirva todo el trabajo que de verdad hace la unidad de género del Politécnico para ir viendo, ¿no?, ir iluminando, ir quitando un poco, ¿no?, como todo eso que de pronto se interpone, ¿no?, entre lograr una educación que sea realmente transformadora y que los egresados, ¿no?, nuestros egresados, realmente sirvan, ¿no?, a la patria, como dice el lema. Entonces, creo que es lo último que podría decir, ¿no? Sí nos enfrentamos a muchos retos, tenemos, ¿no?, que sentarnos realmente a pensar, a dialogar, a estructurar, a planear, a diagnosticar una serie de problemáticas que sabemos que estamos enfrentando, y creo que es como un primer paso hacia la concreción, ¿no?, de un proyecto tan humano, ¿no?, como es la transversalización de la perspectiva de género en el currículo. Muchas gracias a las 3 por compartir esta mesa. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Hay muchos mensajes también de felicitaciones y por cuestiones de tiempo no los voy a poder leer, pero por ahí les mandaremos algunos. Me voy a permitir compartir pantalla para mostrar las constancias de nuestras panelistas, agradecerles el que estén con nosotros. No sé si ya puedan ver la pantalla. Si es así, me indican, por favor, alguien que me indique. Listo. Listo, ok. Dice, el Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría General, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, otorga la presente constancia a la licenciada América Hernández Arias por su destacada participación en el panel de especialistas Desafíos de la Transversalidad Curricular de la Perspectiva de Género en las instituciones de educación media superior, presentada en el Congreso Nacional Género y Currículum, construir la igualdad en y desde espacios escolares. Ciudad de México, ya se me fue, Ciudad de México, 28 de abril de 2022, la técnica al servicio de la patria, y firma la maestra María del Rosario Trejo García, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. También tenemos acá la de la doctora Silvia Ochoa y finalmente la de la maestra Norma Ivonne Ortega Sarazúa. Estas se les harán llegar de manera, ahorita es virtual, pero el maestro Javier se las hará llegar a sus correos electrónicos. Pues nada, agradecer infinitamente compartir con ustedes este maravilloso panel, y creo que todos los que estamos aquí tenemos un gran trabajo para que este reto sea pues de manera conjunta y no sea tan complejo como lo decimos. Muchas gracias. Y nada, no sé si alguien tenga algo que comentar, decirles que el día de mañana tenemos actividades nuevamente. Los links por ahí nos preguntaban, regularmente se colocan al final de las participaciones de nuestros ponentes o panelistas, esto para evitar precisamente que nos podamos ahí de repente distraer en ese sentido, y también darles la oportunidad de que ellos puedan de cierta manera concluir con sus participaciones. Si no hay ninguna otra situación, algún comentario o anuncio,
Javier, si estás por ahí, pues yo agradecería infinitamente este panel. Doctora Silvia, licenciada América, Norma, maestra Norma, un placer estar con ustedes y compartir el panel. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana en nuestro tercer día de actividades de este congreso. Gracias y excelente tarde.